Bien, buenos días, jóvenes. Vamos a empezar el tema de hoy día. Ya, a ver, la semana pasada hemos entrado a ver el citoplasma, vamos a ver varias partes de él. A ver, ya. Unos repasitos importantes sobre el citoplasma. A ver, ya. El citoplasma de las células es la parte más compleja donde están los organelos, ¿sí? A ver, unas preguntitas, ya, a ver, ya. Solamente respóndame la esencia. En el citoplasma encontramos varias estructuras, ¿correcto? El citoplasma presenta una mezcla gelatinosa llamada el coloide citoplasma. Citoplasmático. Es una mezcla media gelatinosa de agüita con muchas moléculas, tiene un aspecto medio baboso, ¿no? Esa mezcla se llama coloide. Ahí flotan todas las estructuras del citoplasma. Esa mezcla es una dispersión hecha de dos componentes. El agua se comporta como la fase dispersante. Dentro de ella hay muchas proteínas, polisacáridos que forman una mezcla gelatinosa. Se llama la fase Dispersa. dispersa. Es como una mezcla de la clara del huevo, ¿no? Ahora, cuando en el citoplasma hay mucha agua y las proteínas o micelas están muy separadas, es un coloide muy casi líquido. Se llama el coloide sol, como el citosol. Si es más espeso y las proteínas se agrupan y es más duro, se llama el coloide, el coloide. Gel. Gel, correcto. Entonces, no se me compliquen al grano. Si ingresamos, encontraremos una mezcla de agua con muchas moléculas, ¿sí? Como una dispersión. Esa toma un aspecto medio mucoso, gelatinoso. Nada más. Lleva abundante agua, que es la fase dispersante, y dentro del agua hay proteínas, polisacáridos, que se llama la fase disper, dispersa. Si el coloide es casi líquido de mucha agua, se llama el coloide sol. Si es más espeso y denso, el coloide Gel. gel, correcto. Ahora, para que el citoplasma tenga forma, soporte, ¿qué hay dentro del citoplasma? Un conjunto de filamentitos. El famoso Citoesqueleto. correcto. El citoesqueleto es un conjunto de filamentitos, alambritos que a las células le dan soporte, resistencia, permiten sus movimientos, ¿no? Y lleva tres estructuras. Cuando los alambritos son muy delgaditos, se llaman los Microfilamento. microfilamentos. Si son regulares, Filamento intermedio. correcto. Y si son ya tubos gruesos, los Microtúbulo. ya hasta ahí van perfecto. A ver, ya. Estos filamentitos siempre están hechos de proteínas. Mejor al grano, llama teoría. A ver, ya, perdón, a ver, ya. Por ejemplo, si los filamentos son muy delgaditos de 7 nanómetros, se llaman microfilamentos. Ahí hay una proteína llamada Actina. actina. Esto permite la actividad o movimiento de las células. En los músculos, la actina se va a asociar con otra proteína llamada la Miocina. Miocina. para que las células del músculo realicen las contracciones. O sea, si cortan una célula de un músculo, dentro hay alambritos. Se llaman los miofibrillas o microfilamentos. Esos se acortan, se alargan. ¿Qué proceso es eso? La Contracción. contracción, correcto. También forman el surco anular para que las células se parten en dos y también forman el armazón de los pseudópodos. Cuando los filamentos son más gruesitos, se llaman los intermedios. Ahí está la quera, Queratina. Queratina. correcto. Las células del La epidermis. del epidermis, dando soporte a esas células que son duras, ¿no? En las neuronas hay alambritos en el axón, los neurofilamentos. Neurofilamentos. Ahora, ¿cuándo se llaman microtúbulos? Que son tubos huecos, más gruesos, hechos de proteínas llamadas las Tubulinas. las alfa y beta. Estos microtúbulos centriolo, formarán el centriolo para que forme microtúbulos de polo a polo cuando las células se reproduzcan. El famoso uso Acromático. 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 Ahí se pegan los cromosomas para que se partan en dos. Muy bien. También forman los flagelos y estos filamentitos para moverse, que son los Cilios. Si cortan un flagelo o un cilio, dentro de de estas estructuras de movimiento, encontramos microtúbulos. Ya, último repaso.
¿Qué es el citoesqueleto? Un conjunto de filamentitos, tubitos dentro del citoplasma. Citoplasma. ¿De qué están hechas estas estructuras? Siempre están hechas de Proteínas. Proteína. proteína. Si los filamentos son delgados, se llaman los microfilamentos, hechos de actina, para la actividad de las células. En los músculos, junto con la Miocina. Miocina. para la contracción. Si los filamentos son regulares, les van a llamar filamentos Intermedios. Intermedios. Ahí está la queratina de las células del epidermis. Tienen a los neurofilamentos de las neuronas. No se compliquen más. Ahora, si hay tubos huecos, ¿qué se llaman? Los Microtúbulos. hechos de tubulinas. Estas proteínas forman tubos huecos que forman los centriolos, que son muy útiles para las células animales. Van a formar unos microtúbulos que van de polo a polo de la célula en la mitosis. Se llama el uso Acromático. mitótico. Ahí se pegan los cromosomas para la división celular. Punto. Estos microtúbulos van a estar dentro de los flagelos y dentro de los cilios, formando un armazón para estas estructuras de movimiento. Muy bien. Pregunta, ¿por qué es tan importante para las células llevar un citoesqueleto? Uno, les da la forma, resistencia, permite sus movimientos, permite su reproducción, permite formar cilios, flagelos. Es como un esqueleto microscópico, ¿no? Y esas estructuras siempre están hechas de Proteínas. proteínas. Muy bien, ya, hasta ahí 20. Dentro del citoplasma hay un sistema de endomembranas, son membranas que están en el citoplasma, formando compartimientos. Ahí hay 3 estructuras. El retículo Endoplasmático. endoplasmático, el aparato de Golgi. Golgi. Y también está la membrana del núcleo o cariotecas, estructuras hechas de membranas internas. Por eso se llaman endomembranas. A ver, ustedes solitos, ¿qué es el retículo endoplasmático? Una red de membranas tipo malla o red, retículo red. Son redes hechas de membranas, como compartimientos de membranas intercomunicados. Entre ambas membranas se deja un canales o espacios, que también se llama lumen. Lumen es espacio, ¿ya? Les toca a ustedes. ¿Cuántos tipos de retículo hay en las células? Hablen. El rugoso y el... Liso y rugoso. Correcto. El rugoso es un o granular porque ven al microscopio y en la membrana, pegada a la membrana externa, van muchos Ribosomas. ribosomas, pues, pegadas a la membrana externa. Ahora, se pegan por unas proteínas llamadas riboflavins. Ahora, ¿cómo se interconecta un ribosoma con otro? Ahí tiene que llegar la información genética. Por el ARN Mensajero. ARN mensajero. correcto. Por lo tanto, como ahí llega la información genética, es el lugar donde se elaborarán las proteínas. Es la fábrica de las proteínas. Como las proteínas que se fabrican acá van a entrar a estos canales, se van a embolsar y botar fuera. Y saldrán de las células, se llaman proteínas para la exportación celular. Se van a producir proteínas que son enzimas, que se empaquetan y forman los lisosomas, organelos que vamos a ver ahorita. Y cuando la célula se reproduce al final de la mitosis, estas membranitas van a envolver al núcleo, formando las Cariotecas. o membranas nucleares. Perfecto. Esto al final de la mitosis llamado telofase. Hay otro retículo que es el liso. ¿Por qué le pusieron liso? O agranular. Canales de membranas sin ribosomas. Ahí no hay ribosomas. Son puro canal de membranas. Sistema de endomembranas. Ahí se elaboran moléculas que empiecen con Li. ¿Qué se llaman? Lípidos, pues las grasas. Acá se elaboran grasas. Sobre todo fosfólipidos, colesterol, ¿no? También se elaboran hormonas que sean grasas. ¿Qué hormonas son grasas? Los esteroides. Pues ahí están las hormonas sexuales la testosterona, estrógenos y hormonas de la corteza suprarrenal llamados
Corticoides. Corticoides. A ver, una preguntita para ustedes. El varón produce testosterona, ¿correcto? ¿Dónde se produce esa hormona? Obviamente en los testículos. De ahí testos de testículo. ¿Qué células del testículo fabrican la testosterona? Hay unas células llamadas de Leydig. Ya yo les voy a contar. En el testículo se fabrican los espermatozoides. Eso ocurre en los túbulos seminíferos. Ahora, en medio de los túbulos hay unas células que están sueltas por ahí, se llaman las células de Leydig. Las sacamos y las ponemos al microscopio. Y ahí vamos a ver que las células tienen mucho retículo liso. Por lo tanto, ahí se fabrican grasas. Y se fabrica una grasa que es la testosterona. Pues la testosterona es grasa. Cuando llega un tóxico, ahí se le destruye. Se llama la destrucción de tóxicos, detoxificación celular. También en el músculo este retículo va a formar unos canales de membrana llamados retículo sarcoplasmático. El sarco es músculo, ¿no? Y también acá se descompone el glucógeno para soltar glucosas. Se llama la glucogenólisis. Genólisis. Correcto, muy bien. Y a ver, les toca a ustedes. ¿Qué es el aparato de Golgi? Un conjunto de bolsitas o sáculos alargados, aplanados, hechos de membranas. Van generalmente en grupitos de 4, 8 a 10, formando grupos llamados dictiosomas, rodeándolo al núcleo. Estas bolsitas se originan del retículo endoplasmático. De ahí se forman. Donde recién se forman estas vesículas o bolsas, se llama la región cis. Provienen del retículo. Donde ya terminaron de formarse para funcionar, se llama la región trans. ¿Sí? Jóvenes, para que me entiendan mejor, la célula es como una institución o una fábrica perfecta. Los retículos, tanto el rugoso y el liso, elaboran moléculas, proteínas, ¿sí? Grasas. Es como una fábrica. Si tuviéramos una fábrica de un producto, ya puede ser un medicamento, una pastilla. En el retículo se fabrica. Después pasa a otro lugar. La pastilla hay que darle los últimos toques, hay que hacerla bonita y empaquetarla para finalmente distribuirla. Y eso hace el aparato de Golgi. Recibe moléculas del retículo para almacenarlas, darle los últimos toques. Si a la proteína le faltan azúcares, le ponemos azúcares. Si le falta alguna molécula, se la completamos. Y se les empaqueta esas moléculas. Una vez que se les empaqueta la célula, solo empaqueta en membranas, en bolsitas. Una vez que está empaquetado el producto, ¿qué hace la célula con el producto? Chuc, 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 chuc. Lo lleva a la membrana y lo bota afuera. ¿Cómo se llama? La Secreción. secreción. El aparato de Golgi participa mucho en secreción celular, botar productos fuera. A ver, una pregunta. ¿Qué células de su cuerpo tienen mucho aparato de Golgi? Células que boten moléculas hacia afuera, como las células del páncreas que botan el jugo pancreático, como los fibroblastos que botan el colágeno. El colágeno es una proteína extracelular. En el tejido conectivo hay unas células llamadas fibroblastos, fabrican el colágeno, pero no se lo guardan, lo empaquetan en bolsitas y lo botan fuera. El colágeno es una proteína Celular. celular, pues, ¿no? Ahora, también al expulsar productos, aumentan la superficie de la membrana. Ahora, se empaquetan enzimas y quedan en el citoplasma, dan origen a un organelo que son los lisosomas, son organelos que van a estar flotando. Y en las plantas botan celulosa, proteínas y rodea la membrana formando la pared celular. En el espermatozoide estas bolsitas forman una estructura famosa, el Acrosoma. acrosoma. Ya, a ver, vamos a aprender, ya miren. Y ustedes van a explicar, ¿ah? Pregunta, si les pongo este gráfico, ¿cuál es la diferencia entre el retículo y el aparato de Golgi? El retículo son canales intercomunicados. El aparato de Golgi son bolsas cerradas. Ambos hechos, la envoltura son membranas, pues Membranas. son bolsas. El aparato de Golgi es un conjunto de bolsitas que va a ir en grupos de 4 a 8 llamados dictiosomas, rodeándolo al núcleo. ¿Hasta ahí entendido, jóvenes? ¿Aló? Sí. Ya. ¿Dónde se originan estas Sí, profe. bolsitas o vesículas? Se originan del retículo. Miren, estas bolsitas se cierran y van a ubicarse acá. Donde recién se forman estas bolsitas se llama la región
comienzan a formarse con C, cis, donde ya terminan de formarse para funcionar la región trans, ¿ya? Ahora, ¿para qué sirven estas bolsitas? Reciben moléculas del retículo y estas moléculas están por acá como estas rayitas. Son las moléculas proteínas que recibieron del retículo. ¿Qué hace el aparato de Golgi? Termina el proceso, les da los últimos toques, las pone bonitas y las empieza a empaquetar. ¿En qué las empaqueta? En vesículas o bolsas. Se llaman vesículas secretoras. Una vez que ya tenemos el producto empaquetado, lo llevamos a la membrana, abrimos un huequito y lo botamos fuera. Esa es la secreción Secreción. celular. Pregunta, ¿mediante qué mecanismo se expulsa por una exocitosis? Exocitosis. Perfecto, exocitosis. Ahora, al expulsar productos, miren, estas bolsitas ahora van a formar parte de la membrana, aumentan la superficie de la membrana general. O sea, claro. Si se empaqueta enzimas, ¿en qué se convierten? En un organelo que se va a quedar en el citoplasma. Se llaman los lisosomas. Muy bien. Otra, si fuera una célula vegetal, botan productos para afuera, van a rodearla a la célula y forman la pared. La pared. Pared celular. Pared celular. Chévere. En los espermatozoides, estas bolsitas, que es el aparatito Golgi, se van a juntar en una sola bolsa, que se va a ubicar en la cabecita del espermatozoide, se llama el acrosoma. Cromosoma. Por ejemplo, el espermatozoide no tiene aparato Golgi, ¿eh? Estas vesículas se han juntado, se han convertido en una sola, llamada el acrosoma. Es una bolsa que dentro tiene enzimas muy potentes, enzimas digestivas, descomponedoras, que le servirán al espermatozoide para la fecundación. Ya mejor voy a ampliar un poquito esto, ¿ya? Saben que los espermatozoides los fabricamos en el testículo, en los túbulos seminíferos. Eso a través de un proceso llamado meiosis. En el testículo van a ser células con 46 cromosomas y hay que producir células con 23, ¿ya? Porque el hombre pone 23 cromosomas, la mujer 23, ¿no? Ahora, una vez que ya se formó la célula con 23 cromosomas, se llama espermátide. Esta célula conserva el aparatito y dice, ahora, ¿qué hacemos? Ya, tiene que madurar. El espermatozoide hay que producirle el flagelo. Y hay que tenerlo listo para que salga y se mueva y se desplace. Entonces, ¿qué hacen las vesículas del aparato de Golgi? Se juntan en una sola llamada acrosoma y lo ubican en el extremo de su nombre. El prefijo acro es extremo, extremidad. Bolsilla que está en el extremo o cabecita del espermatozoide. Y acá se guardan muchas enzimas muy fuertes, la hialuronidasa, por ejemplo. ¿Para qué le servirá al espermatozoide? Cuando se desplacen y lo encuentren al ovocito, el ovocito que bota la mujer, el ovario de la mujer, es una célula con la información genética de la mujer, ¿no? Ahora, pero el ovocito está rodeado de envolturas. Se llama la zona pelúcida y la corona radiada. Entonces, cuando el espermatozoide llega, dice, pucha, no puede entrar ahí, acá hay una barrera. Hay como una baba que lo protege a este ovocito. Entonces, miren, ¿qué lleva en su cabecita? Una bolsa con enzimas. Suelta las enzimas, digieren las envolturas, rompe uno la membrana y entra el núcleo. ¿Y qué proceso ocurrió? La fecundación, ¿sí? Gracias al acrosoma ocurre la fecundación. Entonces, ¿qué es el acrosoma? Una vesícula bolsa que se forma del aparato de ¿aló? De Golgi. Se produce en la maduración del espermatozoide, cuando el espermátide se va a convertir en espermatozoide, ¿sí? ¿Por qué es importante para el espermatozoide llevar una bolsa llamada acrosoma? Es una bolsa o vesícula llena de enzimas descomponedoras digestivas que le va a servir al espermatozoide para digerir las envolturas del óvulo y permitir la fecundación. Correcto. Saben que, por ejemplo, ya yendo ya a la parte genética, ya interesante que vimos un poquito, saben que el varón produce dos tipos de espermatozoides.
Unos son 22X y otros 22Y. Los óvulos solo son 22X, o sea, 23 cromosomas. Ambos. Si entra un espermatozoide 22X van a ser una niña. El sexo se determina en el momento de la fecundación. Si entra un espermatozoide 22Y, se fecundó un macho, un varón, ¿no? El sexo se determina en la fecundación. Ahora, otro datito. ¿Saben que la especie humana es monoespérmica? Una vez que entra uno, ¿qué ocurre? Se genera como una barrera eléctrica y ya no entran más. Por eso monoespérmico, solo debe entrar uno. A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué solo debe ingresar un espermatozoide al ovocito? El espermatozoide lleva 23 cromosomas y el ovocito los otros 23. Sí. Sumen. Salen una célula con 46 Cromosomas. Ese es el número típico de nuestra especie. ¿Por qué no pueden entrar dos? Dígame. Aparecería un cigote con 69 cromosomas. ¿Pueden hacer un humano con 69 cromosomas? ¿Qué sería una cosa anormal, ¿no? No puede ser. O sea, solo entra uno, ¿correcto? Por eso nos llamamos especie monoesper, monoespérmica, solo entra uno. Ya, jóvenes, no me lo preguntan, pero yo lo voy a servir. Pero profesor, ¿por qué hay embarazos de 2, de 3? Lo que llaman gemelos, mellizos, trillizos. ¿Saben por qué, no? ¿Aló? Porque más de un... Bueno, ya, hay dos, miren, ya, en medicina hay dos tipos de embarazos. Los monocigóticos y los policigóticos. Ya, ¿qué es un embarazo monocigótico? Es cuando un solo espermatozoide fecunda un ovocito y sale un cigote. Es una célula inicial, ¿no? De ahí se dividen más células y sale un humano. Embarazos únicos, como más del 99.9% de embarazos. Ahora, hay embarazos monocigóticos que originan dos embriones. Por ejemplo, si un espermatozoide fecunda un ovocito, sale un cigote. Esa célula se divide en dos, después en cuatro, entregando la misma información. Y en algunos embarazos, ¿qué ocurre? Esas células se separan en dos grupos, como dos clones. Y de ahí salen dos humanos. Y esos son los gemelos idénticos. Tienen que ser hombre-hombre o mujer-mujer. Los gemelos hay gemelos monocigóticos, salieron de un óvulo que fue fecundado por un solo espermatozoide. Solo que en el desarrollo embrionario las células se separan, generando dos embriones. Y esos son del mismo sexo, tienen que ser hombre-hombre, mujer-mujer y genéticamente iguales. Esos se llaman gemelos monocigóticos. ¿Por qué monocigóticos? Solo de un huevo, cigoto. Ahora, hay embarazos que es lo que la gente llama mellizos. Por ejemplo, la mujer normalmente en un ciclo reproductivo, sabes que sus ciclos son cada mes, bota un ovocito. Pero a veces hay mujeres que botan dos ovocitos, como decir la gente dos óvulos, ¿ya? El ovario derecho bota un óvulo, el izquierdo bota otro óvulo. O sea, ¿cuántos óvulos salieron? Dos. Si a un óvulo lo fecunda un espermatozoide y al otro óvulo otro espermatozoide, se formaron dos cigotes. Uno puede ser hombre, el otro puede ser mujer, o un hombre-hombre, mujer-mujer, pero genéticamente diferentes. Eso es lo que la gente llama los mellizos. Una pregunta, ¿cómo sería un embarazo monocigótico de trillizos? Ya, un óvulo fecunda al espermatozoide. Perdón, un espermatozoide fecunda al óvulo. Solo se formó un cigote, ¿correcto? ¿Hasta ahí entendido? ¿Aló? Sí. Ya. Sí. Esas células se dividen en dos, en cuatro, en ocho, origina un grupito de células. ¿Qué pasa si por casualidad las células originan 3 embriones? ¿Salen cuántos humanos? 3. Y las 3 son genéticamente iguales. Se llaman los trillizos o trillizas monocigóticas, que hay pocos casos, que en algunas veces he visto yo. 3 mujeres idénticas.
Dijeron, ¿qué es esto? O sea, que tres gotas, como tres gotas de agua idénticas, ¿no? Son las trillizas monocigo. ¿Por qué monocigóticas? Salieron de un óvulo fecundado por un solo Con solo espermatozoides. espermatozoide. Claro, ¿saben qué está haciendo actualmente la medicina moderna? Está generando embarazos múltiples con ayuda de la medicina. Por ejemplo, hay mujeres que dicen, ya, yo voy a tener dos hijos, pero no quiero tenerlos, pues, primero un embarazo, o a dar un parto, o a estar mal, después otro embarazo. ¿Qué es esto? Mejor de frente los dos. Van a una clínica de fertilización asistida y a la mujer se le pone hormonas para que ovule en un ciclo más de un óvulo, dos o más, se les extrae los óvulos, se les fecunda en laboratorio generando dos embriones y se les introduce los dos embriones como una inseminación. Le ponemos dos embriones y saldrán dos bebitos en en una misma gestación. O sea, serían dos mellizos, ¿no? Pero ahí ya está ayudado por laboratorio, medicina, ¿no? Es todo un proceso que hay mujeres que dicen, no, yo no me voy a embarazar dos veces, haga dos veces parir, dos veces el parto, por favor. Mejor de frente una gestación. Pero ahí tiene que ser ayudado por técnicas ya de laboratorio, ¿no? Para generar dos embriones. Bueno, jóvenes, punto. ¿Está bien? ¿Entendieron? ¿Aló? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Ya. Vamos a ver ahora lo que llaman los organelos. Ya, esto es muy preguntado. En el citoplasma hay organelos. Uno importante en células eucariotas son las mitocondrias. Organelos que hay solo en células eucariotas, tanto vegetales como animales. ¿Ah? Las únicas que no tienen mitocondrias son las bacterias, por ser células proca, procariotas, que no tienen organelos, solo ribosomas. Ahora, estos organelos son muy importantes para las células porque ahí se va a dar energía para que la célula funcione. Ahí se producen moléculas de ATP. Hemos estudiado el ATP, la molécula que tiene la energía. Ahora, ¿cómo hacen las mitocondrias? Reciben alimentos derivados de azúcares, de aminoácidos, y los van a descomponer o quemar. Al quemar algo que sale como Energía. cuando quema energía. Y lo que hace la mitocondria es la energía que salió de descomponer los alimentos, se le va a dar al ATP para que la guarde. Por ejemplo, a veces nos enseñan, bueno, hasta yo, mal. Decimos, las mitocondrias producen energía para que la célula funcione. Jóvenes, nadie produce energía. La energía no se puede crear ni destruir, Destruir. solo se puede transformar, Transformar. pues ley de la conservación de la materia. O sea, la mitocondria no produce energía, ¿qué eso es un dios que saca energía de los alimentos que los tiene que descomponer y solamente la energía se la va a pasar al ATP. Y el ATP es la molécula que tiene energía para que nuestras células funcionen, nada más. Ahora, estas mitocondrias son organelos complejos con doble membrana. Ahora, la cantidad de mitocondrias depende de la cantidad de las células. Hay células que para funcionar requieren mucha energía, tipo las del corazón, las de los músculos, las del hígado, llamamos hepatocitos. Esas células usan miles de mitocondrias. Hay otras células que no gastan energía para vivir. Ahí tienen las de los cartílagos. Ahí la cantidad de mitocondrias es muy poca. A ver, inclusive, miren, en el espermatozoide, ¿dónde creen que se localizan las mitocondrias? Cerca al miren, en la pieza ¿por qué creen que acá están las mitocondrias? A ver, dan el ATP para que se pueda mover el Flagelo. el flagelo, pues. Si no fue como, se imagina que en el espermatozoide las mitocondrias vayan por acá, pucha, el flagelo estaría rígido, nunca va a llegar. O sea, hasta la ubicación es importante, ¿no? Muy bien. Ahora, la mitocondria cumple muchas funciones. Producir las moléculas de ATP que tienen la energía para que la célula funcione. Ahora, ¿cómo obtiene energía? Por una descomposición de alimentos que se llama la respiración celular aeróbica. Ahí tiene que llegar el oxígeno.
O sea, cuando ustedes respiran, el oxígeno entra a los pulmones, pasa a los glóbulos rojos reparten el oxígeno a las células, el oxígeno pasa por la membrana citoplasma y tiene que llegar a las mitocondrias. ¿Y qué hacemos con el oxígeno? La respiración, pues, aeróbica. Descomponemos ya los alimentos hasta CO2 y agua y ganamos mucha energía que se guarda en forma de ATP. ATP. Esto ocurre a través del ciclo de Krebs y la cadena respiratoria que ocurre en el interior de la mitocondria. Ahora, la mitocondria también tiene ADN. Es un organelo muy complejo. Y si tiene ADN puede duplicarse gracias al ADN. Otra, en el caso del tejido adiposo pardo de los ojos, sus células también, pero la mitocondria quema las grasas sobre todo y algunos azúcares, y la energía que sale al quemar esos alimentos no se guarda como ATP, sino se sale en forma de calor. Por eso es en el proceso de hibernación. ¿Han visto los ositos duermen? ¿Fríos o calentitos? ¿Conocen los osos? ¿Qué realizan? La Hibernación. Hibernación. Duerme. ¿Y el osito mientras está dormido está congelado, está frío o está calentito? Calentito, ¿dónde saca energía? Sus mitocondrias descomponen las grasas sobre todo, pero la energía no la guardan, porque nuestras mitocondrias guardan energía en el ATP. En este caso, la energía sale disipada en forma de calor. Pues imagínense, calentitos, durmiendo, chéveres, semanas ahí. ¿Quién como ellos, no? Se llama la Hibernación. hibernación. Ya, jóvenes, no los veo convencidos. ¿Ya qué son las mitocondrias? Organelos importantes en las células eucariotas. ¿En qué células no hay mitocondrias? En las células procariotas. ¿Para qué sirven las mitocondrias? Se saca energía de los alimentos que los va a descomponer y la energía la va a guardar en forma de ATP. de ATP, correcto. ¿De qué depende la cantidad de mitocondrias que usan las células? De su actividad. ¿Qué células del humano usan miles de mitocondrias para funcionar? Las células musculares cardíacas, esqueléticas y las células de hígado, llamados hepatocitos. Ahora, ¿qué ocurre en la mitocondria? Llegan los alimentos y con el oxígeno los descomponemos. Oxígeno ya les dice la respuesta. Ahí ocurre la respiración celular en su fase aeróbica. Eso ocurre a través del ciclo de Krebs y cadena respiratoria. La energía que sale de la mitocondria, de la descomposición de los alimentos, se guarda en forma de ATP. Ahora, la mitocondria tiene su ADN y puede duplicarse. En los ositos descompone los alimentos o grasas y la energía no se guarda, se sale dispersada en forma de calor. Ya, jóvenes. Ya, digamos que vemos la mitocondria en el microscopio. Agarramos la mitocondria, sacamos las mitocondrias para estudio, la cortamos. En realidad un organelo complejo, protegido por doble envoltura o membrana, se llama organelo membranoso. La membrana externa protege al organelo, es la envoltura. La segunda membrana es la clave. Se va a doblar al interior del organelo formando unos pliegues que llamamos las crestas mitocondriales. Ahí encontramos unas partículas que oxidarán los alimentos, se llaman los oxisomas. En la mitocondria, en el interior, hay como una gelatinita, es como una célula dentro de otra célula. Se llama la matriz. Ahí hay proteínas, agua y su propio ADN. Y si hay ADN, deben tener al empleado, que es el ARN, formando sus ribosomas. Ahora, esto es importante. En la membrana interna, la segunda membranita, encontramos unas partículas llamadas oxisomas. Siempre la palabra les tiene que ayudar. Oxisomas, cuerpos que oxidan. Partículas oxidantes. Se oxidan los alimentos con el oxígeno. Ahí ocurre la cadena respiratoria. Al oxidar los alimentos, ¿qué va a salir?
Energía. La energía se guarda en forma de ATP. Nada más. Ahora, en la matriz de la mitocondria, acá ocurre el ciclo de Krebs. En ese ciclo se van a producir reacciones químicas para enviar hidrógenos para oxidaciones y reducciones. Como la mitocondria tiene ADN, ¿qué puede hacer? Miren, acá está en rojo. Se puede duplicar. Ya, a ver, jóvenes, no los veo bien. Tienen que estar a la perfección. ¿Qué son las mitocondrias? Organelos claves en células vegetales y animales, excepto bacterias. Organelo que por reacciones químicas oxidantes de descomposición libera energía, que las células la guarden en forma de ATP. Nada más. La cantidad depende de la actividad. Mientras más chambeen las células, usarán más mitocondria, como las células de su corazón, de sus músculos. ¿Hasta ahí entendido? ¿Aló? Sí, profesor. Sí, Ya. profesor. Estructura. Presentan doble membrana. La externa continua. La segunda hace unos pliegues, lo que tiene el gallo en la cabeza. ¿Qué se llaman? ¿Qué tiene el gallo en la cabeza? Crestas de la mitocondria. Crestas, pero lo que tiene el gallito. Ahí encuentran los oxisomas, ahí se oxidan moléculas, ahí ocurre la cadena respiratoria. Al salir energía se guarda en forma de ATP, de ATP, no se rayen más. En el interior hay una gelatinita, se llama el estroma, perdón, matriz. Ahí tiene su propio ADN, proteínas, enzimas. Ahí ocurre el ciclo de Krebs. ¿Sí? En los ositos, las mitocondrias queman alimentos, pero no se guardan energía como ATP, sino sale en forma de calor. Chévere. Ya van a ver unos organelos que permiten la vida en el planeta, aunque parezca tan contundente. Se llaman plastidios. En las células vegetales existen unas estructuras llamadas plastidios. Son organelos, yo lo aprendí así, no me gusta que el alumno se complique. Son como bolsitas que hay en el citoplasma de células vegetales y algas. Estas bolsitas son importantes, ahí ocurre la fotosíntesis, ahí se guardan alimentos. Y los científicos pusieron el nombre por el color. Se vio que en las células de algunas vegetales había bolsitas de muchos colores. ¿Cómo se dice color? Prefijo de color. Cromoplastos. Son bolsitas que almacenan moléculas de color llamados pigmentos, dando color a las frutas, por ejemplo, algunas raíces, flores. En esas bolsitas se puede guardar pigmentos o moléculas de color. Pueden ser carotenos que dan color anaranjado, licopenos que dan color rojo, xantofilas que dan color amarillo. Ya, para que me entiendan mejor ya. Si conocen todo el mundo la papaya. Cortamos la papaya, sacamos láminas, las llevamos al microscopio, ¿sí? Ahí vemos celulitas. Pucha, qué maravilla estas células. Dentro de sus células hay unas bolsitas de color. Se llaman los cromoplastos. Ahora, dentro de esas bolsitas hay una molécula que le dé el color, se llama los carotenos. Ya, otra, si cortan el tomate, verán células de ese tejido. Y ahí en sus bolsitas hay licopenos dando ese color. Punto. Por eso hay colores tan interesantes en las plantas. Hay otros plastidios que son blancos, se llaman leucoplastos. Estos son menos blanquiñosos. Leuco es blanco. No, son bolsitas, pero no tienen colores. Entonces dice, ¿qué hacemos las plantas con las bolsas? ¿Para qué hace una bolsa? Para almacén. Para guardar algo, pues. Se usa la bolsa para guardar y guarda en la bolsa. Y ahí las células vegetales guardan alimento. Pueden guardar almidón, se llaman amiloplastos. Si guardan proteínas, se llaman los proteoplastos. Y si en esas bolsitas guardan aceites, oleoplastos. ¿Ya? Ahora, los plastidios más importantes son los de color verde. ¿Qué se llaman? Por favor, si me fallan esto, ahorita me ahorco. Los Cloroplastos. ya, ya. Creo que las imágenes son más elocuentes de lo que yo hablo, ¿ya? ¿Qué son plastidios o plastos? Bolsitas en el citoplasma de las células vegetales. Punto. Se les no pone nombre por el color. Si son amarillos, rojitos, anaranjados, ¿cómo se les dice? Los
Cromoplast. Correcto. ¿Por qué toman colores? Porque dentro hay moléculas de color. Si es de color anaranjado, se llaman carotenos. Si es rojito, licopenos. Si son amarillas, xantofilas. Punto. Hay otros plastidios que son blanquitos. ¿Cómo se dice blanco? Los leucoplastos. Leucoplast. Bolsitas de color blanco. Ahí no hay colores o moléculas de color, sino alimentos. Si guardan almidón, se llaman los amiloplastos. Si guardan proteínas, los proteoplastos. Y si guardan aceites, Oleoplast. correcto. No, ya, mire, si no si no me responden esto, el colmo, o sea, esto es el colmo, ya, ñazo. Hemos cortado la papaya, ya. Ahí encontramos celos de la papaya. ¿Qué es esto? ¿La pared? ¿Las paredes? Correcto. Pared. Este es la célula, la membrana, el núcleo. Todo este es el citoplasma. Plasma. Correcto. ¿Qué hay dentro de las células? Bolsitas de color, ¿qué se llaman? Los Cromoplast. Cromoplast. Ya. Dentro de estas bolsitas hay los carotenos, pigmentos de color anaranjados, todo, joven. Ahora, los más importantes obviamente son los verdes, los cloroplastos. Esta es la clave. Acá va a ocurrir el proceso más maravilloso de la naturaleza, la fotosíntesis, correcto. Ahora, los que se estudian más son los cloroplastos. A ver, una pregunta de cultura. Pregunta, en las células de las plantas hay bolsitas con aceites llamados oleoplastos, ¿correcto? Es decir, bolsitas que guardan aceites. Pregunta, ¿en qué órganos de la planta hay estas bolsitas? O células con esas bolsitas con grasas. En las semillas. Y eso lo conoce todo el mundo. ¿De dónde se extraen aceites vegetales? De semillas, pues la aceituna, tiene la semilla de girasol. Correcto. De las semillas salen los aceites vegetales, pues, del aceite ¿de dónde sale el aceite de oliva? De una semilla rica que la pueden comer completita y le botan la pepa. Las aceitunas. Que en otros países, en la planta de la aceituna se llama el olivo. Pues, el olivo. Bueno, ya, punto. Ya. A ver, una pregunta. ¿Por qué es importante comer zanahoria? ¿Qué hay en las células de la zanahoria? Cromoplastos con Caroteno. Correcto. Y el caroteno es una molécula anaranjada. Por eso la zanahoria tiene ese color. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros? Al comer eso, estamos comiendo una molécula anaranjada, que al consumirla se va a convertir en la vitamina A. Y por eso, por esa vitamina pueden ver su computadora. La vitamina que ayuda a la vista. Pues. No dicen, oye, estás mal de la vista, tienes que comer más sana. Joder, ya, las voy a sacar de un error de la gente. Joder, la zanahoria no tiene vitamina A. Error, la zanahoria en sus células tiene una molécula de color anaranjado. ¿Qué se llama? Los caroteno. Ese es un pigmento. Ahora, cuando ese pigmento entra a los animales, como el humano, lo desdoblamos y los productos se llaman vitamina A, cuyo nombre es retinol. La vitamina se llama retinol. ¿Por qué? Porque actúa en la retina. En la retina, pues los ojos, ¿no? Entonces la zanahoria no tiene vitamina A. ¿Qué tiene la zanahoria? En sus células tiene un pigmento llamado los carotenos. Ya, les cuento un poquito. Saben que hay un problema que no es una enfermedad, es un problema que ocurre en gente que come muchos vegetales, se llama la carotinemia. Por ejemplo, eso ocurre en muchos vegetarianos. También algunos veganos que no comen pues carne. Entonces, consumen mucho vegetal, frutas, verduras, y en los vegetales vienen los carotenos, pigmentos anaranjados y pigmentos amarillos. Entonces, muchos vegetarianos dicen, oye, tú vegetal, pareces, hasta su piel se vuelve media pálida. Se llama la carotinemia. Están
tienen muchos carotenos o pigmentos de plantas. Y parecen pálidos, hasta la gente piensa que están anémicos. En realidad el color nos da la abundancia de los carotenos, pigmentos, porque solo comen Vegetal. fruta, zanahoria. En casi todos los vegetales hay los carotenos. Eso se acumula en sus células y dando ese color pálido. No es, o sea, ¿por qué no son? Si quisieran saber si la anemia es producida por la falta de hierro, que es otra cosa, ¿no? A veces la gente se confunde, ¿no? Bueno, ya punto. Los cloroplastos son los más importantes. Ahí va a ocurrir la fotosíntesis. Ya vamos a ver esto. Los cloroplastos son organelos muy importantes. Se parecen a las mitocondrias porque tienen doble membrana. Y su color verde porque llevan el pigmento más conocido de las plantas, que es la clorofila. Este organelo fundamental en las plantas permite captar la luz del sol. Con ayuda del CO2 y el agua, lo convierten en alimentos. Ahora, donde abundan las células que tienen más cloroplastos, obviamente son de la hoja. Ya, mejor un dibujito que es tanta palabrería, ya. Si ven una hoja, la hoja la cortamos, acá la cortamos, llevamos al microscopio. Dentro de las células, dentro de la hojita hay unas células verdes, se llama el parénquima. Sacamos una célula, el núcleo, la pared celular, y dentro del citoplasma flotan unas bolsitas verdes, son los cloroplastos. Es la cocinita de las células, ¿sí? Acá las células reciben el CO2, el agüita, que es la savia bruta, y con la luz del sol elaboran los alimentos. Se convierte en la savia de ahí la planta elabora los azúcares. Correcto. Y como desperdicio de la fotosíntesis, ¿qué va a botar al medio ambiente? Va a botar el oxígeno. Por eso las plantas son pulmones del planeta. Ahora, sacamos el cloroplastito para verlo al microscopio. Ya, miren. Sacamos ese organelo, lo cortamos. Es muy parecido a la mitocondria. Tiene doble membrana. O sea, bien protegido por doble membrana. Ahora, la membrana externa, que es una membrana celular que protege el organelo, que es más de protección, más hacia adentro viene una segunda membrana. Esta membrana va a ingresar al interior del organelo formando una especie de pliegues o discos, llamados los tilacoides. Como se ve al microscopio, como varios discos superpuestos tipo monedas, se llaman las granas, al conjunto granum. Ahora, miren, si ven acá en esta laminita, estas membranitas toman el color verde. Por lo tanto, ¿qué debe haber acá? La molécula verde, que es la clorofila. Por lo tanto, como acá está la clorofila, acá se puede captar la luz del sol. Y cuando las plantas inician la fotosíntesis, captan la luz del sol, se llama la fase luminosa. La luz del sol es captada por la clorofila, por los pigmentos. ¿Qué hace la planta? Dice, esta energía no sirve, la vamos a transformar en energía química y la guardan como ATP. ¿Sí? La energía del sol solamente es transformada en química. Ahora, ¿qué hacen también con la energía del sol? Permite romper el agua, se llama la fotólisis del agua. Al romperse el agua, el cloroplasto se queda con el hidrógeno. Dice, oxígeno tú no sirves, y lo bota. Por eso las plantas que botan en la fotosíntesis, oxígeno. Se quedan con el hidrógeno y la energía. Eso le envían a una mezcla gelatinosa que está flotando en el cloroplasto. Y acá se capta el CO2, pero ya sin luz. Por eso acá ocurre la segunda fase llamada la fase oscura. Oscura porque no se usa luz, no es porque ocurra de noche. ¿Y qué ocurre ahí? Se capta el dióxido de carbono, que lo capta un azúcar llamado ribulosa, y se convierte en glucosa. ¿Y qué es la glucosa? El alimento, fue la comidita, ¿no? Es rico. Ya, a ver, si me han aprendido, ya, tienen que hacer ustedes. Estructura del cloroplasto. El cloroplasto es un organelo muy complejo. ¿En qué se parece a la mitocondria? Presenta doble membrana.
La membrana externa continua lisa, la segunda va a introducirse al organelo. Forma unas bolsas en forma de discos. Los discos tilacoides. En esa membrana se localizan los pigmentos. Abunda acá la Clorofila. clorofila, que les dé el color verde. Al haber clorofila acá se capta la luz del sol. Por lo tanto, ahí ocurre la fase La fase luminosa. luminosa, primera fase de la fotosíntesis. La luz del sol es transformada en energía química. La pasamos al ATP. Y la luz rompe el agua. ¿Cómo se dice romper el agua con luz? Fotólisis del agua. Al romperse el agua, la planta lo bota al oxígeno. Dice, lárgate. Y se queda con los hidrógenos. Pues si rompen agua, H2O, no salen hidrógenos y oxígeno. Bueno, están asando, ¿eh? Ya es una mentira. Y ya, ahí quedó la fase luminosa. Esas moléculas pasan a una mezcla gelatinosa del cloroplasto llamada el estigma. Y acá se capta el CO2, pero ya sin luz. Por lo tanto, ahí ocurre la fase oscura, o ciclo de Calvin. Y en esa fase la planta usa la energía del ATP para que el CO2 con el azúcar llamada ribosa se convierte en la glucosa. Y ahí se elaboran los alimentos. Ahora, el cloroplasto también tiene su propio ADN, miren acá, y tiene sus propios ribosomas. Por lo tanto, si la planta requiere más cloroplastos, también se pueden duplicar. Ya, Juan, yo quiero que razonen. ¿Por qué es tan importante que las células vegetales tengan cloroplastos? Por dos grandes razones. Uno, acá se elaboran los alimentos, como la glucosa, como el almidón, y como desperdicio de la descomposición del agua, ¿qué botan las plantas al medio ambiente? ¿Qué botan? Oxígeno. Por eso las plantas van purificando el aire, reciben el CO2 y van botando oxígeno. Pregunta, ¿en cuántas fases ocurre la fotosíntesis? Dos, en la fase Luminosa. que ocurre en la membrana de los tilacoides, porque ahí está la clorofila. ¿Y dónde ocurre la fase oscura? En una gelatina llamada el Estroma. Muy bien. Pregunta, cuando las plantas en la fotosíntesis liberan el oxígeno, pregunta, ¿de dónde sale el oxígeno? De la descomposición del agua. ¿Qué se llama? Fotólisis del agua. La luz rompe el agua. Al romper el agua, ¿con qué se queda la planta? Con los hidrógenos. ¿Y quién lo bota? Oxígeno. Al oxígeno. Muy bien, jóvenes. Oh, me pasé ya, no importa. La siguiente, que esto es lo más complejo. Los demás organelos es mencionar nombre y función, ¿ya? Y acabar la parte de célula, ¿ya? Ya espero que hayan aprendido, jóvenes. Ya despierten, no estén tristes, no sé por qué. Si ya tenemos